Como cuenta la leyenda, data de hace más de 2500 años. Estamos hablando, como decimos, de unos 8000, 10000 calorías al día. Me encuentro en Japón, después de muchos años queriendo venir aquí. Es mi primera vez en este país, uno de los más especiales, únicos, de los más particulares del mundo. También de los únicos en los que me vais a ver vestido de ciudad en el canal. Esto no suele pasar, tanta selva y tanta montaña. Sabréis muchos ya que hace unos cuantos años comencé una serie en el canal dedicada a disciplinas de combate y de defensa también, a las artes marciales que podemos encontrar en los diferentes países y continentes del mundo. Después de la lucha senegalesa y después del sambo, de esta lucha rusa del Dagestán, pregunté qué otras disciplinas queríais que documentara, que grabase, que entrenara yo también en estas mismas. Yo creo que la que más pedisteis fue, sin duda alguna, el sumo, y por eso es que estamos en Japón. Antes de nada, y en conceptos básicos y generales, ¿qué es el sumo? Es una disciplina que básicamente se podría describir como lucha libre japonesa. Es el deporte nacional de Japón, un deporte además muy relacionado con orígenes religiosos, legendarios, religiosos del sintoísmo, la religión autóctona de Japón. Una religión que vamos a poder ir descubriendo en estos días, en estas semanas que tenemos en el país, porque está tan dentro de la sociedad y de la cultura que cuesta discernir, diferenciar lo que es tradición y lo que es religión. Y por supuesto con muchos aspectos históricos, como por ejemplo respecto a su origen. Como cuenta la leyenda, data de hace más de 2500 años y eran los propios dioses de Japón los que lo practicaban. Después, con el paso de los siglos, los samuráis. Era una disciplina empleada también por los samuráis en su defensa. Este reportaje no podía comenzar en otro lugar que no fuera Ryogoku, la ciudad del sumo. Nos encontramos en un distrito de Tokio, la capital de Japón, dedicado por completo a esta disciplina y arte marcial. De hecho, podemos encontrar museos, tiendas, restaurantes de esta comida típica del sumo, estatuas en la calle de los luchadores de sumo y muchísimo más. Así que estamos en Ryogoku y además con alguien muy especial. Ven aquí. Estamos con Esteve, que además, gracias a su experiencia, lleva años ya en Japón y por supuesto el idioma, él es español. Vamos a poder sumergirnos más en este deporte convertido ya en cultura, convertido casi en religión. A ti te conocieron ya en Japón como el primer luchador amateur español aquí de sumo, ¿no? Exactamente, sí. Llevo ya un tiempo haciendo sumo con un antiguo luchador de sumo profesional. Y bueno, si yo puedo, aunque sea, ayudar a españoles o latinoamericanos que se inicien en este deporte, pues aquí estoy. Voy a dar yo un poco ese gancho para empezar. No sabéis las ganas que tenía de estar en un lugar como este, un lugar de entrenamiento de sumo. Antes de comenzar vamos a hablar de ciertos conceptos muy sencillos pero que se deben de entender. Este círculo es donde se lucha en el sumo, se llama dojo. Exactamente, sí. Aquí es estas líneas blancas donde se posicionan los luchadores, pero vamos a hablar de la indumentaria, la cual vamos a aportar también para este entrenamiento. La indumentaria es que casi no hay indumentaria. Esto que tiene aquí, que es, ¿cómo se llama? Se llama mawashi y es súper sencillo de ponerse, pero al principio, lógicamente, el material es bastante duro, pero cuanto más lo usas, pues se vuelve un poco más blando y se hace mucho más amigable, digamos así. Así que bueno, sí. Entonces, básicamente, y resumiendo, estamos dentro del dojo, que es donde se lucha. Va a comenzar un entrenamiento. Vamos a llevar el mawashi, que es la única indumentaria, esto que se conoce mal llamado el taparrabos, el pañal, desde fuera del sumo, el mawashi y el mage, que es este peinado, es como un moño, yo por suerte también me lo puedo hacer. Entonces, conceptos aprendidos, presenta al maestro, por favor. Gucci-san, onegaishimasu. Aquí está Gucci-san. Thank you so much. 現役の大相撲で12年やってちょうど7年前に引退しました。それでですね、7年相撲をやめてから相撲の、まず相撲を広げる、世界に広げるためにお相撲グッチャンネルという YouTube チャンネルを開いてですね、それで相撲を週末日曜日にいつも1回稽古会をやっておりまして、稽古会、YouTube で見たんですよね。で YouTube を見てくれて来てもらって知り合いました。
それでこの縁でまたこういう機会をいただいてですね。 Un mawashi como este puede costar unos 120-130 euros aproximadamente. No soy una báscula tampoco, pero puedo decir que no es ligero, ¿eh? Sí, sí, pesa. Esto un par de kilos mínimo, o sea, pesa, es largo, pesa, y ahora os cuento cómo se sienta al portarlo. Me lo voy a poner con calzoncillos, aunque me ha preguntado que si quería no los llevaba, pero lo que pasa es que esto no se limpia, se airea pero no se limpia. Exacto. Así que bueno, por respeto al siguiente que se lo ponga, yo, como no es mío personal, sino me lo prestan, me lo voy a poner con calzoncillos, ¿vale? Pero yo voy a portarlo igualmente. ¿Uno se lo puede poner solo o necesitas que te lo pongan? A ver, yo me lo he puesto solo alguna vez cuando he estado en mi casa para ir al parque y entrenar y Normalmente eso. te lo ponen. Sí. En relación a esto, una de las reglas, que ahora lo vamos a ver, es que si te quitan el mawashi en la pelea, en la lucha, has perdido. Sí. Porque es tu responsabilidad tenerlo bien. Si te lo quitan es que no lo tenías bien. Tenemos que ponerlo en la parte esta, entonces o lo puedes poner así o con las manos. Entonces, esto va a ir en la parte de, pues, la parte más sensible. Y entonces, pues ahí yo ya voy midiendo o voy viendo como... 最初は2つ折りで、最初お尻の部分を8つ折り Entonces yo ahí ya lo pongo bien. Ahí está. で、回しはできるだけ下に置かないで地面にあんまりつけない。 Entonces, normalmente los sekitori, es decir, los que están en más alto, esto lo dejan libre. Vale. Y de esa manera lo van a poder, se lo ponen de esa forma, que luego lo veréis. Como yo no soy sekitori, lo que nosotros hacemos es doblamos y lo ponemos de esta forma, así. Un sekitori que es como un nivel más... Sekitori es profesional absoluto. Esto lo abres, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces eso, te lo pones, eso, ahí yo creo que está bien. Eso, un poquito hacia adentro y de esa manera pues recoge un poco lo que tiene que recoger para que no salga. Ya te pones de pie, normal. A lo mejor te va a hacer un poco de daño. No si te estás preocupes. acostumbrado. Perfecto, perfecto. Ahí está. Y ya está ahí, bien. El calzoncillo lo llevo solo por lo que he dicho, porque es de otra persona, no lo voy a sobar yo aquí con mis partes. Tenemos lo que nos hace falta, ahora sí comienza el entrenamiento. Vamos a ver todos los elementos de esta disciplina tan especial, tan única y tan mística. Vamos a comenzar a entrenar. El primer entrenamiento del día. Después los profesionales tienen un segundo entrenamiento que ya de pesas, de musculación, pero este es el primer entrenamiento, el que es más propio de sumo, por la mañana, recién despertados, en ayunas, todavía no han comido, y hay ejercicios muy característicos, ¿no? Sí, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo de una manera simple, sencilla, para que la gente pueda entenderlo también. Vamos a hacer shikko, que es literalmente es subir, 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 subir y volver. Sí, es lo que sería el shikko. he explicado que hacen como al comienzo, ¿no? Exactamente. Vale. Después vamos a hacer teppo, que el teppo es, digamos, como si fuese un tronco y golpeamos. Hay una manera específica de hacerlo. Normalmente cuando nosotros caminamos vamos con la derecha y la mano izquierda, ¿verdad? En el teppo todo va al mismo tiempo. Vale. Si voy con la derecha, va a la derecha. Si es la izquierda, va a la izquierda. Y eso lo que te hace es ganar tanto fuerza, porque tienes que empujar también la forma del sumo no la pierdes, y eso, y también las manos se te hacen duras. Y suriashi. やりましょう。 So, では matabari. 正しい四股の踏み方、日本の肩幅より広め、 Entonces, 足を外に、まず体をまっすぐで、肩幅より足を外に向けて広めます。で体まっすぐ、骨盤まっすぐ立てて、そのままで下ろした時にすね Claro. がまっすぐなるような角度。 Claro, que era lo que me decías, que no es como hacia adelante, sino es el culo hacia atrás completamente. exacto, y las rodillas tienen que estar en el mismo lugar. 体柔らかめにはできないですよ。この重心を乗せる。 Tienes que ir hacia el lado そこから持ち上げる。 y de ahí subes. それで限界まで Mantienes un poco, 上げれるところまで上げて止める。ストップ。でつま先から。 y bajas. でストップ。体はぶれない。200回。200回。 Es complicado. Lo he hecho una para cada lado y
Me noto como cansado, cargado de piernas. 柔らかくて強い下半身が強くなります。こういう基本の動作、相手を押し出すときに足が浮くと片足になるからバランスが悪い、なのでこの足を常に2つしっかりつけて、そのために足を浮かさないでスッてある。すり足も足は外、その意味は足がまっすぐだと相撲を取ったときに横にこう崩されたときにバランス崩れる。それ外に向いてたら Si tienes los pies rectos, Balance. pues, tu balance pues es súper sencillo romperlo, pero si estás así, Claro. aunque te muevas, tú puedes. Eso. これがゆっくりのすり足。 Y ahí este es el suriashi lento. 速いすり足はより実際の実践、取り組みに近い、より速くより強く。 Entonces, cuanto más rápido es esto para ganar. でもこう相撲のすり足慣れてきたら突っ張りとか自分の得意の技の手の動きとかも入れますけど、基本のこれ脇締め、それで腰を落としたまま上げずに速いですね。 Eso, sí, 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 sí. うまいうまい。 Ya. 鉄砲は相撲を取った時に相手を突き放す。相撲はこの右手右足同時に相手に力を伝える時に一番やりやすい。相手を押す時にこう逆になると力が伝わらないっていう。で四股と同じぐらいのスタンス、体重かける、腰膝曲げる、戻す。それ右手右足、体重を乗せる。 Y ahí está, Hago hit. está haciendo fuerza y también con la cabeza tocas. 体は頭横向かずまっすぐ突き放す。 Sí. Ahí, y estás empujando, golpeas y empujas. Mano izquierda. Pari. Por saber, o sea, desde aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Como así y golpeo así. 足手は必ず離さない。 Las manos Vale, primero con las- no tienen que salir, es decir, tienen que quedarse ahí quietas. Ahí, eso es. Y no las quites de aquí. Todavía. で右手、 La mano derecha, eso es. Ah, vale, vale. Y no quitas la izquierda. Más o その menos. 時に Pero tengo que arrastrar. Ahí. Eso es. Vale. 足はここに体重乗せない。足はここに。 Y tírale. Digamos que el pie no toca el suelo. Eso. 上半身に体重を持って。 Eso. 左。あ、そう。で次左。あ、そう、うまい。 El movimiento de la mano. そう。しっかりうまい。うまい。うまい。うまい。手痛いです。 Pero lo que pierdo es la posición de abajo. Vale. Y es que aún así duele, ¿eh? Es que duele, chaval, duele. Normalmente, para empezar, hay un gyoji. El gyoji sería como el árbitro, digámoslo así, que estaría aquí. Entonces nosotros estamos ya a punto de comenzar. Nos podemos mirar y cuando ponemos las dos manos, los dos puños, digamos, al suelo, significa que los dos estamos de acuerdo. Claro, esto es un punto interesante y además que marca la diferencia con el resto de disciplinas y de artes marciales, porque el árbitro, que sí que está presente, no es el encargado de dar la entrada o comienzo con un silbato, con un gesto, no. El árbitro no da comienzo a la pelea, sino los propios luchadores. Exacto. Tienen que poner los dos puños en el suelo, así posición gorila es Sí, los dos sí. puños en el suelo, pero los dos luchadores. Por ejemplo, él ya tiene los dos. Yo tengo uno, ahora que sí decido yo con esta mano cuando va a empezar. Ya, pum, y comienza la lucha. Si te sacan del dojo, de este círculo, has perdido. Si tocas el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean las plantas de tus pies, has perdido. Incluso
aunque esto parezca una broma, esto ya has perdido. Es decir, si yo hago esto y esto, yo ya he perdido. Y no podemos hacer golpes que no sean legales. Golpes ilegales puede ser golpear con los puños, estrangular, codazos o agarrar del pelo. O todo esto golpear en las partes. o agarrar de esa parte. Vale, esto es completamente ilegal. Lo que sí que se puede es golpes a mano abierta en el cuerpo, incluso en la cara. Sí. Tortazos, sopapos, hay veces que se dan caos. Sí, ¿verdad? sí. Y una última regla, esto es así porque este es un deporte, como decía, muy tradicional, con este aspecto religioso del sintoísmo. Las mujeres no pueden subir al dojo. Exactamente. En este dojo, por supuesto, podrían entrar porque es un dojo de, bueno, pues de amateur o para entrenamiento, pero lo que es para profesional no podría, excepto si fuese un campeonato amateur. ¿Por qué? Porque en el sintoísmo la sangre es impura. Por lo tanto, las mujeres al tener el periodo se les considera impuras. Vale, entonces, estamos a punto de comenzar con la pelea, ya sabemos las reglas, ¿comenzamos con la lucha? No, realmente no. Porque antes de la lucha viene algo que es casi más importante que el propio combate, y es una serie de rituales. Son acontecimientos que duran minutos frente a la propia lucha, que puede durar 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos a lo sumo, nunca mejor dicho. Entonces, previo a la lucha vienen los rituales. Parece, por favor, que el maestro nos pueda explicar. 取り組みでも、大相撲では、若い衆、番付、ランキングで、序の口というランキング、序2段、3段目、幕下、ここまでが若い衆で、そこの上から十両、その上が幕の内、前頭、十両以上、関取衆、幕の内、十両から若い衆は塩をまかない。幕下以上、十両、幕の内、前頭、そうで、テレビに映ってるカラフルな回し巻いてる人がそのトップ。相撲はこうお互いにこういうふうに入ります。こういうふうに最初は戦う前なんで、普通にこういう例じゃなくて、お互いと目を合わせて、これぐらいの例。チリチョウズ。Ahí es cuando vas a... Eso es chirichoso. Y hacia adelante. Y otra vez. Chico. Una vez más. Eso es para relajarte, concentrarte. Eso es para... Eso es. Y entonces ahí la gente como que aplaude. で若い衆はもうこれで戦います。それで関取は時間がちょうど取り組みが全部6時に終わるようにあるんで、大体仕切りが3分から4分ぐらい。Wow. で仕切り繰り返す。 Todo, digamos que la parte de arriba tarda un montón. Antes del combate toma mucho tiempo. Otra vez. Y entonces el gyoji, imaginaos yo soy el gyoji, y entonces ahí sería ¡Mataras! ¡Teotsuite! ¡Factión! ¡No matar, matar! Entonces, las normas ya las tenemos, lo vamos a hacer sin el impacto por no hacernos daño. Una vez que nos agarremos, ahí ya comenzamos, ya con la fuerza normal para ver quién tumba al otro o le saca del dojo. Esto, vamos a tener cuidado porque sí, no, por eso. Daño. Por eso. ¿Sí? Yo he tocado. No, no, no. Sí, yo he tocado fuera. ¿Ah, tú? Yo he tocado el pie fuera. Ah, se lo ganado. Sí. Vamos a hacerlo. Y fijaos en esto, claro, cuando le he tirado, cuando ha caído, se ha rozado,
Se ha hecho sangre en el dojo. Antes lo he explicado, eso es impuro. Se te van las mujeres, por lo que no pueden es por la sangre. Lo que pasaría ahora sería muy sencillo. Esto es sal y esto es lo que decimos, es para purificar. Entonces yo me he caído aquí, entonces si hubiese sangre, pues se le echa aquí para que se purifique y entonces pues se echarían 3 veces y entonces eso pues sería como para purificar otra vez el dojo y que esté limpio, que no sea impuro y de esa manera podemos volver a luchar. 栃ノ心って幕内のグルジア出身のお相撲さんがいて、そうそうそう。その人サンボチャンピオンだあ、そう。サンボからそうそうそう。で相撲に行ってやっていう人もいるんで、セネガルの相撲もありますね。でもパンチとかできます。パンチありなんですか。パンチでも本当に強くてバーって生でパンチとか動画で見たことありますけど。怖いですね。モンゴル人やばいですね。モンゴル人強いですね。体はそんなに大きくなくても筋力、足腰柔らかい。ハワイ、アメリカのハワイの人がどう思いますか？とにかくパワーがすごい。体がでかい。もう2メートルぐらいあって、とにかくプッシュ。Son super grandes, tienen mucha fuerza. 力がすごい。馬力って言っても分かんない。No le muevo, No le muevo. De coña. El lugar donde hemos entrenado hoy, digamos que es más amateur en el sentido de que es un lugar donde solo se va a entrenar. Alguien que vive en su casa, con su familia, pareja, con sus padres, lo que sea, va a este lugar como una extraescolar o como una actividad de tarde, un hobby, va a entrenar y luego se vuelve a su casa. Los profesionales o los que están en esa trayectoria, en esa ya carrera profesional, viven en las que se conocen como GEAs, que son las casas de sumo, las casas de entrenamiento. Allí comen, duermen, entrenan. Allí es donde los rikishis, que es como se conoce a los luchadores, es luchador en japonés, los rikishis son reclutados desde bien jóvenes y dedican toda su vida a este deporte, con sacrificio, dedicación, esfuerzo. Un luchador profesional de más bajo nivel, que ya está en la GEA, en estas casas de entrenamiento, no vale nada, porque primero, no se le permite tener novia, prácticamente tener vida social, una familia, una vivienda, tienen restricción de todo, pero además tienen que aguantar faltas de respeto fuertes y grandes, tanto verbales como casi hablando de violencia, respecto a estos rikishis, estos luchadores más top, de las categorías más altas, que les pueden insultar, hablarles mal, incluso se ha dado golpearles. Creo que eso no es forma de hacerlo, pero también es súper cultural. ¿Por qué? Porque el Oyakata es como si fuese el padre. Entonces, lo que el padre quiere es que tú llegues a Yokozuna, que tú llegues a lo más alto posible. ¿Cuál es la forma? Dentro de su imaginación o dentro de su forma de pensar es: yo te voy a tratar no mal, porque para ellos no es tratarte mal, es simplemente apoyarte. Eso es, te estoy apoyando, claro. ¿Por qué? Como antiguamente a lo mejor en España no estás haciéndolo bien, te
pego y de esa manera aprendes que esa no es la forma. Acabamos de encontrar algo súper interesante que es la mano de Hakuho. ¿Quién es Hakuho? Os estaréis preguntando. Hakuho es el campeón, el número 1, el yokozuna más reconocido yo creo que en Japón. Y no sé si veis la mano, es una pedazo de mano. Vamos a comparar mi mano de Aspe, mi mano de Alicante, mirad ahí. Es súper enorme. Ahora mi mano sí que es un poco más grande, igual no tanto como la suya, pero fijaos, yo creo que ahí anda, casi casi. En sí, antes de empezar, ¿qué es el chankonabe? A ver, el chankonabe sería como una sopa con muchísimos ingredientes. Puedes utilizar los que tú quieras. Puede ser tanto vegetales, carne, también, bueno, ahí vemos gambas, en fin, es una sopa que realmente tiene un montón de nutrientes, que eso es lo que te ayuda pues, a engordar, pero no sobre todo, sino tener tantos nutrientes que cuando entrenas durante 6 horas seguidas sigues teniendo mucha energía. He aprendido, me he enterado ya de 2 elementos claves del chankonabe. Uno, que todo vale. Es una especie de sopa, ramen, como lo queréis llamar, que puede tener setas, pescado, carne, sea de vaca, sea de pollo, vegetales, algas. Y segundo elemento, por lo grandes o gordos que se puedan ver, ¿no? Uno podría pensar que es comida mala, grasienta, como muy calórica, pero no, como estáis viendo, es comida muy fresca, muy natural, muy limpia. Esto quiere decir que, por deducción, para crecer tanto en masa corporal, lo que pasa es que tiene que comer muchísima cantidad. Estamos hablando, como decimos, de unos 8.000, 10.000 calorías al día. En estos restaurantes aquí en Ryogoku también es que vienen los propios luchadores profesionales. Podríamos encontrarnos con un luchador por aquí mismo, vistiendo además, ¿verdad?, con sus ropas, con sus ropajes tradicionales y típicos. O sea, un luchador de sumo en la calle también va siempre con su ropa típica. Siempre tiene que ir con yukata. Además, si no llevan yukata y no están peinados como un luchador de sumo, pueden tener problemas porque hay que reconocerlos. Lo primero es aplastar un poquito para que se siga cociendo, etc. Y después pues elegimos algunas partes, como por ejemplo puede ser una gamba. Yo voy a añadir también esto. Mirad, si os dais cuenta lleva un poco de todo. Por cierto, interesante que nos han dicho, esto sería como para 2 personas. Claro. Vamos a comer 3, pero esto sería como para 2 personas. Para 2 personas, sí, y sí. Ojito, ojito. También me decías que después algunos luchadores tienen sus trucos para esta ingesta a nivel de cantidades, sí, que es meterse el arroz en la boca y tragarlo con caldo. Con este caldo mismo del chankonabe, tú meterías el arroz en la boca y bebes un poquito y os prometo que funciona. Y de postre, en sí postre no hay, claro, un té. Dime tú, después de comerse un chankonabe, ¿quién va a estar pensando en un postre? Entonces, esta es la rutina del luchador de sumo en Japón. Uno se despierta, entrena en ayunas, un entrenamiento más de sumo, propio del sumo. Primera ronda del chankonabe, siesta, se despierta, segundo entrenamiento, este ya es más de pesas, de musculación. Segunda ronda de chankonabe, dormir y al día siguiente lo mismo de nuevo. Un profesional no descansa, esta es la rutina del día a día. Solo descansa, si no me equivoco, después del campeonato, si queda una semana libre, pero si no, una vida por y para el entrenamiento y la disciplina de lucha que es el sumo. Lo que va a ocurrir en estos momentos es muy especial. Primero, antes que nada, porque afrontamos nuestro segundo chankonabe en el día. Ojito, se dice pronto. Segundo, porque el lugar donde va a ocurrir todo esto es increíble. Si estáis interesados en el sumo, buscad Chiyo no Fuji.
Él fue un yokozuna, el número 58, y lo llamaban el lobo. ¿Por qué? Porque tenía una cara de los hombres... Como que imponía. Sí. Y fue el primero que dijo, porque se lesionaba los hombros. Se lesionaba muchísimo los hombros, entonces fue el primero que dijo, yo voy a hacer mucho músculo. Es una locura incluso para mí. Estamos en la GEA, en la casa de sumo de entrenamiento de un yokozuna, del lobo, que murió en 2016. Exactamente. Y ahora la GEA se ha convertido en restaurante. Vamos a comer chankonabe en la GEA, en la que era la GEA del lobo, de un yokozuna, de estos luchadores legendarios. Podemos ver ya algunas diferencias frente a nuestro primer chankonabe del día. Los ingredientes del propio guiso lo veremos más tarde cuando nos lo traigan, pero este viene con ensalada, con sashimi. Pero sin duda lo más alucinante es que estamos comiendo, vamos a comer justo arriba del dojo. El dojo donde entrenaba este yokozuna, que todavía mantiene todos los elementos, estos sillones, este tronco donde se entrenan y se curten las manos. Así que incluso para mí, imagino para ti también, sí, es alucinante. Así que vamos a ver qué tal está este sashimi. La esperanza de vida de los luchadores de sumo es de entre 60 y 65 años, muy bajita, hasta 20 años menos que la del resto de la población japonesa. La esperanza de vida en Japón es de las más altas del mundo, son de las poblaciones más longevas, de 80-85 años. Aquí apenas llegan a los 60-65 años y precisamente por estas ingestas brutales y sobrepasadas de alimento diario. Así que bueno, es lo que hay, es lo que tiene. Me quedo con muchísimas ganas de seguir practicando una disciplina que apenas he podido saborear durante unas horas, durante este par de días también a nivel cultural, ¿no? Lo que ha sido conocer las diferentes zonas, distritos, los restaurantes de chankonabe. Qué maravilla y qué interesante todos estos componentes que conforman el hermético mundo del sumo. Realmente daría para un solo reportaje ponernos a hablar de las diferentes categorías o rangos de esta jerarquía dentro del sumo. Ya lo hemos dicho, el yokozuna es como el dios, el número uno. A partir de ahí, diferentes rangos con diferentes permisos o cualidades sociales y también con sus salarios, ¿no? Lógicamente el yokozuna es el que más dinero gana, es el que puede vivir de verdad una vida ya de dinero. Ya para abajo se va complicando y además se jubilan pronto. Muchos después de jubilado tienen que encontrar una salida laboral cuando no tienen ningún oficio desarrollado en sí y es complicado también. Es todo un tema el mundo del sumo, tiene sus partes oscuras y por eso quiero seguir investigando sobre esto, pero sobre lo que también quiero investigar, como ya sabéis, es otras artes marciales. ¿Cuáles son las que más os gustaría ver en estos momentos después de la lucha del Senegal, lucha en Dagestán, esta lucha del sumo en Japón? Tenemos el Muay Thai, tenemos diferentes disciplinas que también hay en la India, tenemos el Jiu-Jitsu brasileño y otras muchas que me encantaría seguir investigando, como el Leadway en Birmania. Son muchísimas. Comentadme vuestras favoritas, las que más ganas tenéis y nos vemos por ahora en el próximo reportaje en Japón. Bye bye.